vamos a hacer un análisis sobre la representatividad de los partidos políticos y los movimientos regionales en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Por tal razón, vamos a conversar con el señor Paulo Vilca Arpasi. Él es director del Observatorio Regional 50+1. ¿Cómo está, señor Vilca? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos aquí en este programa. Ustedes han realizado un análisis político de la presencia de los movimientos regionales y partidos políticos en diferentes regiones del país. Tenemos un primer gráfico. ¿Usted nos podría explicar dónde están más los partidos políticos y dónde se han posicionado más los movimientos regionales? Sí, por supuesto. Como todos sabemos, estamos ahora en este año en un nuevo periodo electoral a nivel subnacional y siguiendo la tendencia que ya se ha observado durante todos los procesos electorales subnacionales, ¿no? Lo que vemos es una preeminencia en general de movimientos regionales sobre partidos políticos. Por ejemplo, tomando como base, digamos, la participación en las elecciones internas, vemos que son 15 los partidos políticos que han organizado estos actos electorales y 122 movimientos regionales, ¿no? Ese es el universo de la oferta política que actualmente tenemos en nuestro país. Y cuando uno se pone a analizar la presencia de los partidos, de los movimientos, donde más predominante, lo primero que sale a la vista, pues, es que en las regiones del sur del país, de la zona andina y del centro, hay una mayor presencia, una mayor proporción de movimientos regionales, mientras que en la costa, ¿no? en la parte también en el norte del país, hay una presencia un poco mayor de los partidos nacionales, ¿no? Entonces, creo que esa, digamos, es la primera constatación que vemos, ¿no? Partidos políticos con menor presencia en general que movimientos regionales, y eso evidentemente se traduce también en los resultados de las elecciones. Lo que muestra de manera consistente el resultado electoral a nivel regional es que la mayoría de gobiernos regionales son conseguidos, ¿no? o quienes resultan victoriosos son en su gran mayoría agrupaciones de este nivel, ¿no? de carácter regional, mientras los partidos nacionales suelen tener una presencia mucho menor. Un importante apunte en todo caso. Señor Vilca, ¿en qué regiones se registra la mayor cantidad de listas a gobiernos regionales? Sí, también siguiendo con una tendencia que viene de años atrás, lo que vemos es que hay una gran cantidad de candidaturas, ¿no? que participan a nivel de gobiernos regionales. Por ejemplo, vemos que en el Callao, ¿no? Para el caso del gobierno regional del Callao, son 21 las organizaciones políticas que se han inscrito para participar. En este caso, 14 de los 15 partidos políticos están pugnando por una candidatura y además 7 movimientos regionales. Lo mismo, bueno, un número similar en el caso de Arequipa y Tacna, que tienen 18 organizaciones postulando, ¿no? Y así vamos, digamos, encontrando otras como Ancash con 17, Tumbes con 16. En realidad, por lo menos en 22 de las 25 regiones, ¿no? Son más de 10 candidatos. Solamente en Cajamarca, en Pasco y en Huancavelica, con 9, 8 y 7 candidaturas, son los lugares en los que hay una menor presencia, digamos, de candidatos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que la oferta electoral está muy fragmentada en nuestro país. Son bastantes las agrupaciones políticas y eso, por supuesto, se va a traducir luego en los resultados, porque probablemente asistamos a, digamos, muchos lugares a segundas vueltas, ¿no? Porque el voto se fragmenta tanto que quienes pasan a segunda vuelta lo hacen con porcentajes mínimos, ¿no? Entonces, ese es un asunto que, como digo, se arrastra de muchos años atrás. Claro, y tener una amplia oferta política en una región es positivo o no necesariamente, porque uno podría interpretar como que se tiene una buena democracia, porque varias personas quieren participar, pero no necesariamente la realidad puede ser así. ¿Qué es lo que opinan ustedes en 50+1? En realidad, digamos, hablar de amplia oferta electoral sí puede ser saludable, ¿no? Que uno tenga varias opciones.
pero cuando uno tiene 15, 18, 20 opciones, ya no estamos hablando de una amplia oferta electoral, ¿no? En realidad lo que estamos hablando ahí es de una fragmentación muy grande de las postulaciones, ¿no? De las posturas políticas. Y creo que eso nos lleva a un problema tal vez mucho mayor, ¿no? De fondo, que no solamente son números. Y es que lo que vemos es que se trata de que hay una debilidad bastante profunda de las organizaciones políticas. Si una región o en algún lugar como el Callao hay 21 grupos que intentan postular, eso habla de que son 21 grupos bastante pequeños, ¿no? Claro. No hay posibilidad, de hecho, están muy limitados para agregar la oferta política, Ajá. ¿no? Liderazgos que representan a sectores muy pequeños, ¿no? Claro. Y que eso no necesariamente es saludable para la democracia. Bien, bien, señor Vilca, también usted mencionaba que la mayoría de gobiernos regionales son ganados por movimientos regionales. Entonces, necesitamos saber cuáles son las características de estos gobiernos regionales, cuáles son sus tendencias políticas o ideológicas. Sí, de repente un primer punto a tener en cuenta es que normalmente las elecciones en el nivel regional y en el nivel local, porque también hay elecciones a nivel municipal, ¿no? El tema programático o ideológico, ¿no? Izquierda, derecha, se diluye un poco, ¿no? Pero uno puede, digamos, identificar a aquellas agrupaciones de izquierda que participan en el proceso y evidentemente sus candidaturas estarán adscritas a esa posición y otras que son de derecha, ¿no? También. Pero en el caso de movimientos regionales e inclusive de los candidatos que participan por los partidos políticos, usualmente representan a posturas, digamos, que tienen un alto nivel de pragmatismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno está en las regiones y va a buscar posiciones políticas o ideológicas, va a encontrar que estas están muy diluidas, ¿no? Lo que prima es la atención a los problemas regionales, los proyectos paralizados, eh, digamos, la situación de la corrupción en general, ¿no? Pero el debate no necesariamente se plantea entre izquierda y derecha, como sí ocurre en una elección nacional, ¿no? Entonces, yo creo que catalogar, digamos, un movimiento regional como de izquierda, seguramente los hay, y de hecho, cuando uno, por ejemplo, revisa los resultados electorales del 2018, puede ver que, no sé, pues en algunas regiones del sur, ¿no? Ganaron movimientos regionales que tenían o candidatos que tenían una clara afiliación de izquierda, por ejemplo, y en la costa norte, más bien candidatos que podían ser catalogados como de derecha, ¿no? Su comportamiento como gestión regional no necesariamente se ajusta a los parámetros que sí se pueden observar en la política nacional. ¿Y usted consideraría que estos movimientos regionales pueden ser más radicalizados o que muchas veces sus acciones también se pueden evidenciar en casos de protesta social como lo que vemos actualmente en los conflictos o no? A ver, yo creo que en general, digamos, la forma de la participación política que expresa un movimiento regional obedece básicamente a dos circunstancias, a dos condiciones. Lo primero tiene que ver a una debilidad de los partidos políticos nacionales, lo vamos a poner con este adjetivo, nacionales, que no lo son tanto. Los partidos políticos no resultan atractivos, ¿no? Y, por supuesto, eso conlleva pues a que sus militancias, por llamarlo de alguna manera, a nivel de las regiones, sea escasa. La segunda circunstancia es que también, digamos, lo que ocurre al momento de llevar adelante un proceso electoral subnacional, ¿no? Es que los partidos políticos tampoco disponen de recursos para afrontar esas campañas. Y estas son de alguna manera, tanto por los temas de publicidad, propaganda, pero también por los propios prestigios, ¿no? Son más bien, digamos, descansan sobre las trayectorias, los recursos de actores políticos locales, ¿no? Claro. Entonces, creo que, digamos, es por eso que los movimientos regionales tienen mucha mayor predominancia que los partidos políticos en carácter nacional. En otras Ahora, palabras, ¿son más atractivos?
no solo son más atractivos, ¿no? No solo tienen mejores candidatos, sino que los partidos políticos nacionales tienen muy poco que ofrecer a los movimientos Claro. regionales. Entonces, eso conlleva a que se surjan, ¿no? Diferentes actores o liderazgos locales que son los que tienen mayor protagonismo en el proceso electoral. ¿Cómo se traduce eso en las formas de gestión o en el gobierno propiamente dicho? Bueno, ya hemos visto también que hay una serie de dificultades, ¿no? Casos de corrupción, de ineficacia, ¿no? O poca capacidad para un gobierno, para un buen gobierno, vamos a ponerlo en esos términos. Pero eso no solamente ocurre con los movimientos regionales, sino también ocurre con aquellos lugares donde han ganado los partidos políticos nacionales, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, cuál es la situación de 10 de los candidatos que ganaron las elecciones del 2018, ¿no? Quiero decir, en 10 regiones de las 25 que tenemos en el país, los gobernadores han sido reemplazados, ¿no? Y entre los reemplazados, que son mayoritariamente por temas de corrupción, hay líderes regionales que han participado por movimientos regionales, pero también hay gobernadores regionales. Claro, o sea, nada garantiza finalmente cómo vaya a ser la gestión, ¿no? Si gana un partido político o un movimiento regional. Así Bien. es. No Señor porque gana un Vilca. partido político hay una mejor gestión. Sí. Y al revés, ¿no? Listo, gracias. Señor Vilca, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Lamentablemente el tiempo en televisión es bastante breve, pero sí nos parece importante que se dedique este espacio para analizar qué es lo que pasa en las regiones, porque el Perú no solamente es Lima. Señor Vilca, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.